Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Antes que fuera yo humillado, descarriado andaba, mas ahora guardo tu palabra. Bueno me es haber sido humillado, para que aprendan tus estatutos. Padre, gracias por Gracias este momento te damos, Señor, importante, porque tú eres Señor. maravilloso, Gracias, Señor, que tú eres porque fiel, bueno, Señor. Dios mío. Muchas gracias Gracias por tu por bondad. tu fidelidad, Señor. Necesitamos Gracias cada porque tú día eres que tú fiel, nos Señor. enseñes, Dios mío, que gracias. nos corrijas. No nos dejes andar conforme a nuestra voluntad. Líbranos de andar conforme a nuestros preceptos. Ayúdanos Por amor a ti. a entender y a comprender tus propósitos, Sí, Señor. Señor, sé tú fluyendo en nuestra vida. Obedecer tu palabra, Señor. Sé tú obrando, Señor. Que la obediencia no sea una carga, Por sino un amor a tu placer. nombre, Señor. Que obedecer, Ayúdanos, Dios mío, no sea algo que nos angustie, Señor, sino algo que nos permita gozarnos, Señor. Es un deleite para nuestra Gracias, vida. Señor. Ayúdanos a Pedimos, entender la Señor. obediencia, Señor, Padre, glorifícate. pero también ayúdanos a entender qué es guardarla. Su labor, Señor. Gracias, Señor. En el nombre de Amén. Jesús. Y amén. Pueden sentarse. No veo el bien de Dios. No veo el bien de Dios. Y precisamente el tema es no veo el bien de Dios. Porque cuando esas cosas ocurren en nuestras vidas, Dios tiene que hacer un alto en nosotros. Porque Dios nos rodea de bendiciones, de tantas cosas que Dios nos rodea, pero nosotros no vemos el bien de Él. Y a pesar de que por todos lados nos protege, hacemos las cosas que a Él no le agradan. Y Dios tiene que hacer un alto en nuestras vidas. Este salmo que he leído es uno de los más largos, creo que tiene 172 versículos. Tiene 22 estrofas y cada estrofa consta de 8 versos. Y es un canto muy largo. Y por eso tiene también algunas letras del alfabeto griego como Alex Bet. Un salmo muy bonito donde tiene grandes enseñanzas. Y cuando fui a la nueva versión Dios viviente, entonces leí que allí decía: yo solía desviarme hasta que me disciplinaste. Ahora sigo de cerca tu palabra. El 71 dice: el sufrimiento me hizo bien porque me enseñó a prestar atención a tus decretos. Dice: yo salí a desviarme, y acá dice: antes que fuera yo humillado. Hay gente que no sabe lo que es desobedecer a Dios. Y usted desobedece a Dios y hace lo que le dé su gana hasta el día que Dios lo permita. Porque el día que Dios lo quiera te pega un templón de oreja y hasta allí se acabó tu altanería, tu soberbia, tus desvíos y tus descuidos. Por eso dice: solía desviarme. Esa era costumbre que tenía de hacerlo. Porque hay gente que se acostumbra a hacer lo malo. Hay gente que se acostumbra a andar en una constante desobediencia. Y a pesar de muchas advertencias de Dios, anda en ella y no se da cuenta. El hijo pródigo lo tenía todo. Cuando usted lee el pasaje en Lucas capítulo 15 del hijo pródigo, el hijo pródigo lo tenía todo. Tenía un papá rico, tenía grandes comodidades. Ese hombre le había enseñado la palabra de Dios, pero dijo: no estoy contento. Porque uno
cuando no ha experimentado los juicios de Dios, ni se ha dado cuenta de lo que significa estar cuidado por Él, anda incómodo, anda mal. Por eso el salmista dice, antes que fuera yo humillado, porque a veces uno no se da cuenta. Dice por ahí los comentarios que nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Lo mejor que puede tener un siervo, un cristiano, es la presencia de Dios en su vida. Lo mejor que puede tener un siervo de Dios es estar en comunión con Él. Pero hay ese bien, poco lo valoran. Es la flojera de orar, de venir a la iglesia. No se dan cuenta del bien de Dios. Y prefieren andar por las orillas. Nunca se meten centradamente con Dios. Nunca le buscan en espíritu y en verdad. Andan como el que anda comiendo mazamorra caliente, que anda por la orillita porque después se quema. No quiere meterse, porque no quiere disfrutar de la mazamorra. Y así hay gente que en el evangelio anda por la orillita. Pasan los años en la orillita, nunca se mete en el fuego. No vas a experimentar el poder de Dios. Y si Dios tiene un propósito, le aseguro que el día que lo coja, le va a dar duro. No espere eso, porque ya yo pasé por eso y Dios aprieta duro. Amén. Dios aprieta con pinza y con pinza bien fuerte, y cuando aprieta y después que vengan los ayayay, no se vaya a poner pesado ni pesada, porque cuando Dios aprieta, Él aprieta para corregir. Fíjese, hoy Dios te está hablando y el propósito es que usted corrija el estilo de vida que lleva. Hoy es el momento de volverse antes que venga el problema para tu vida. Gloria al Señor. David había sufrido bastante. David en realidad no había sido un hombre firme. Entre 15 y 20 años yendo a Saúl. Era un hombre que tenía sus dificultades. Y uno ve que en el desierto ve esas dificultades porque era un hombre descontrolado. Iba a matar a Nabal de una manera criminal. Pero Abigail, que era la esposa de Nabal, una mujer muy sabia, y allí le amonestó y le aconsejó, y él le agradeció y le dijo, si no me hubieras detenido, yo hubiera cometido un gravísimo error. Entonces nos damos cuenta que David sí tenía sus cosas. Y por eso también vemos a David el grave error que comete cuando se mete con Betsabé. También vemos los descuidos que estaban en la azotea, en la terraza de la casa, y vio a Betsabé allá semidesnuda y le llamó la atención y por eso cayó en adulterio. Estaba acostumbrado a hacer cosas indebidas. Y lo peor es que tú pienses, o que yo piense, que puedo hacer las cosas y Dios no se da cuenta. Es la gravedad de uno. Ahora hay mucho más vigilancia. Google, usted habla por teléfono y Google lo está escuchando. Usted sale a la calle y un dron a 1000 metros de altura le está tomando fotos y usted no se da cuenta. Ahora sí estamos vigilados. Porque si antes nos vigilaba Dios nada más, ahora no nos vigila el diablo con los drones y todo. Nos vigila Google, nos vigilan por GPS. Así que estamos vigilando. Y si la vigilancia ha aumentado, póngase usted a pensar en estos tiempos, ¿cuál será la vigilancia? Si hay esos medios que lo pueden vigilar, ¿no? ¿Cómo te vigilará Dios? ¿Cómo me vigilará Dios a mí? Ahora hay mucha más vigilancia. Pero nosotros parece que no nos diéramos cuenta el favor que Dios nos está haciendo. Porque cuando nosotros andamos cabizbajo, ni el que está sembrando maíz, en nuestra vida espiritual llega un momento en que o te enderezas o te caes de una vez.
¿Cuántos dan gloria al Señor? Gloria a Dios. Porque el día que Dios tome decisiones, ese día va a llevarte al desierto, te va a quitar lo poco que te ha dado y vas a quedar en situaciones difíciles. Porque Dios tiene a uno que humillarlo. ¿Sabe qué es lo que a uno lo lleva a la humildad y a reconocer los errores y las equivocaciones? Cuando Dios nos restriega con la cara el pecado. Al hijo de nosotros, el mayor, se le olvidaba cada vez que iba al baño, se le olvidaba lo que dejaba ahí y tenía la mamá que llegara y cada vez se le olvidaba. Pero un día lo cogió de cabeza así en el baño y nunca más se le olvidó. Dios a veces tiene que restregarnos el pecado en la cara y coger, y cuando eso pasa, no se nos vuelve a ocurrir volver a olvidar las cosas. ¿Y Dios por qué hace eso? Porque Dios me ama, porque Dios te ama. Y esas son cosas que no las entendemos. Porque ¿quién entiende en medio del dolor? Pero a mí, ¿por qué me está pasando eso? A ti, porque no has reconocido que debería humillarte y conocer su palabra antes de que eso ocurriera. Y cuando estás en medio del trato, entonces quieres reaccionar, quieres corregir las cosas. No, Señor, el proceso sigue. Porque el tren cuando va andando, nadie lo frena. Él frena por adelante cuando le corresponde. Por eso cuando Dios arranca los procesos contigo en el trato para llevarte a la humildad, eso ahí no hay agua que detenga eso, ahí no hay nada, ni mamá ni papi ni nada, hay ni oración, ayuno, ese proceso va porque va. Gloria a Dios. Señor, pero yo ayuno, yo estoy orando, ¿por qué no se detiene? Porque lo que arrancó contigo ya arrancó y estás metido en la olla. Gloria a Metido en Dios. la presión, está lleno de caldera. Para que te ablande, para que me ablande. ¿Cuántos de gloria al Señor? Gloria a Dios. David andaba sabroso, pecaba, sabroso. Hay gente que peca y peca y peca y no pasa nada. Y por eso ellos piensan que no les va a pasar. Y se confían. Llega el momento difícil. Les voy a poner un ejemplo de acá. Rey de Israel. Este hombre era supremamente pecador, tenía una belleza de mujer llamada Jezabel, una mujer terrible, hija de un brujo, ella también era bruja. Llevó la pintura a Israel. Esta mujer era seductora, era coqueta. Jehú le pegó una estrellada y la mató, pero antes que ocurriera, porque Acaz murió primero que Jezabel, la esposa. Dice la Biblia que un día se lo encontró Elías. Y allí Elías le dio una palabra. Que qué palabra tan tremenda la que recibió este hombre. Este hombre, dice la Biblia por allá en Primera de Reyes, que Dios usó a Elías. Aleluya. Gloria a Dios. Y le dio esta palabra a Elías. 21-24. El que de acá fuere muerto en la ciudad, los perros lo comerán. Y el que fuere muerto en el campo, lo comerán las aves del cielo. Tremenda maldición que venía sobre este hombre. A la verdad, ninguno fue como acá, que se vendió a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, porque la belleza de su mujer lo incitaba. Él fue en gran manera abominable, caminando en pos de los ídolos, conforme a todo lo que hicieron los amorreos, los cuales lanzó Jehová delante de los hijos de Israel. Mira esta actitud que toma este rey en el versículo 27. Y sucedió que cuando Acaz oyó,
Cuando Acab oyó estas palabras, rasgó su vestido y puso cilicio sobre su carne, ayunó y durmió en cilicio y anduvo humillado. Entonces vino palabra de Jehová a Elías Tisbita diciendo: ¿no has visto cómo Acab se ha humillado delante de mí? Pues por cuanto se ha humillado delante de mí, no traeré el mal en sus días, en los días de sus hijos traeré el mal sobre su casa. ¿Sabe? A veces es necesario a la gente hablarle. A veces es necesario porque uno muchas veces es culpable de que muchas personas que necesitan ser tratados por Dios, nosotros no les hacemos ver su pecado, ni su error, ni su equivocación. Dios amonestó al rey, y cuando el rey se dio cuenta que Dios lo iba a tratar el rey David, entonces vino algo impresionante para este rey. Vino algo muy hermoso. Y fue que este rey, cuando vio eso, cuando vio que Dios comenzó a tratarlo, dice: mas ahora guardo tu palabra. ¿Sabe? Cuando Dios humilla a una persona, aquella persona ya no va a andar de igual manera como andaba antes. Perdóneme la expresión, ya no va a andar de sonso ni de sonso como antes andaba. Ahora anda despierto porque sabe que de un momento a otro se puede llevar su planazo, se puede llevar su fuetazo, se puede llevar su amonestada, se puede llevar algo fuerte de parte de Dios. Y ahora ve la Biblia y apenas la Biblia le habla: amén, amén, Señor, aleluya. Y ella alaba porque sabe lo que le pasó. Dicen que el perro, cuando le echan agua caliente en una puerta, no vuelve a pasar más por ahí. Entonces eso es lo que Dios hace, que uno le coja no miedo sino temor a su palabra, para que la guarde, para que la atesore, para que la viva. Porque mientras Dios no nos da experiencia con Él, mientras Dios no nos humilla, vivimos de cualquier manera. Por eso es que hay gente que vive de manera religiosa en el Evangelio, vive y lo único que le hace falta es que le den la hostia y le rieguen el agua bendita, porque es peor que un católico. Y eso es lo que necesita Dios, a esos católicos tratados Dios dentro de la iglesia, para que se arrepientan, se conviertan y guarden la palabra. Porque la gente hoy no quiere guardar la palabra, quiere vivir como burro en playón, sin someterse a nada. ¡Aleluya! Gloria al Señor. Por eso acá, cuando oyó esta palabra: este es para mí, mamá mía, como dicen por ahí, este es para mí. Y dice que este hombre apenas oyó, enseguida rasgó su ropa. Eso significa dolor, significa angustia. Rasgó su ropa e inmediatamente entró en cilicio. ¿Y saben qué es el cilicio? El cilicio es algo tremendo, es como el polisombra. Así era el cilicio, eso se arropaba, pero eso soltaba una pelusa como el lulo, una pelusa molestosa. Así que cuando la persona se metía en silicio, tenía que aguantar esa pelusa, porque esa pelusa, cuando calentaba el sol y la persona comenzaba a sudar, sentía esa pelusa que se le regaba por el cuerpo, y ese era un sacrificio terrible que la persona sentía, y eso duraba días. Y dice que anduvo en silicio, pero no solamente anduvo en silicio, sino que anduvo humillado. Y usted sabe, después de ser un rey agreste, un rey que no se doblegaba ante nada, pero ahora hasta Dios lo consideró desde el cielo y le dijo: Elías, ¿estás viendo? Mira cómo anda mi siervo humillado. Y Dios lo que necesita es que cuando nosotros nos habla su palabra, entremos en reflexión y nos humillemos, porque vemos que este hombre acá, apenas oyó la palabra de Elías, llegó inmediatamente y se humilló, se fue a tierra y anduvo como debe de andar el hombre que sabe que Dios le va a hacer juicio. El hombre que entiende esto, hay que arrepentirnos y caminar en temor. No debemos de andar altaneros como antes veníamos haciendo, o altanera. Gloria al Señor. Entonces, no, yo le voy a decir palabra bonita, porque es el rey, es la reina, palabra bonita. Aquí hay que decir la palabra que está aquí, para que la persona cambie, para que la persona se arrepiente, porque si anda con tanto yengue, llega el juicio de Dios. Y entonces, ¿de quién es la culpa? Del pastor, porque no advirtió, porque no enseñó, porque no dijo
humilla, Dios va a enviar juicio sobre esa persona. Gloria al Señor. Dijo Dios, Elías, dile que ahora no voy a enviar los juicios en él en vida. No va a haber nada de lo que voy a enviar, pero tampoco lo voy a dejar por alto. Todos los hijos que él ha tenido los voy a matar, voy a arrasar su generación. Y así fue. Todos los hijos de acá, 70 hijos, les mocharon la cabeza. Jehú mandó a que le mocharan la cabeza, y en la entrada de Samaria tiraron en unas canecas, unas aguaderas grandes, la cabeza de esos 70 príncipes en las puertas de Samaria, porque Dios no dejó pasar, porque la generación mala Dios no deja que pase hasta seguirse multiplicando. Dios muchas veces corta. Gloria al Señor. Dios necesita humillarnos. Y la humillación es algo necesario para usted y para mí. Porque el que se humilla, dice la Biblia, será exaltado. Y primera de Pedro 5:8 dice: humillado bajo la poderosa mano de Dios, y él os exaltará cuando fuera el tiempo. La humillación es algo hermoso, porque contra la humillación nadie pelea. Por eso es que uno, cuando anda humildemente, ¿quién se puede meter contigo? Si Dios te defiende, Dios te cuida. No así el arrogante, el creído, el jactancioso, el bocón, la bocona. Dios no defiende eso. Dios defiende el que anda humildemente. Gloria al Señor. Alabado sea Dios. Por eso es que esos chinos, los japoneses, apenas hacen así, defienden. Es difícil tocar a una persona que se humille. Es muy difícil. Y eso es lo que Dios quiere. Que nosotros andemos humillados sin que Él tenga que hacerlo. Su vida no será diferente nunca si no aprendemos a humillarnos. Y si no aprendemos a humillarnos, el Señor nos enseña. El Señor nos va a enseñar a humillarnos. Él cogió suavemente a Nabucodonosor, y ustedes ya saben, Daniel capítulo 4 lo convirtió en una bestia horripilante. Nada más 7 añitos allí, le cambió el estómago, le salieron un poco de pelos por el cuerpo, los dientes se le pusieron de un jabalí, quedó transformado. Así es que muchas veces Dios tiene que tratarnos, ponernos bien bonitos, para que la gente del mundo nos rechace. Porque nosotros muchas veces tenemos que probar la amargura del pecado, porque hay gente que no entiende lo que es el pecado en su fortaleza en la vida de la persona. Y por eso muchas veces Dios tiene que llevarnos a la profundidad del pecado y permitir que nosotros andemos como unos locos, como unos degenerados, para que podamos reflexionar. Hay locos que están locos no porque quieran estar locos por esquizofrenia o por brujería. Hay locos y locas que Dios lo permite que anden en la calle de ambulantes porque están bajo un juicio de Dios, porque son soberbios, son altares de placa. Algunos mueren así, pero otros les envía la misericordia, como el loco de Gádara, que llegó hasta allá y le sanó y lo puso en su sano juicio. Y llega el momento en que Dios levanta esa loca, ese loco, cuando ya Dios ha entendido que ellos están humillados y que ahora están dispuestos a dejar saco y obedecerle y venir al templo a servirle en espíritu y en verdad. Gloria a Cristo. Eso es lo que se necesita. Dios nos guarde, porque ninguno de los que estamos aquí queremos ser locos. Nosotros queremos ser locos, pero por la palabra del Señor. Aleluya. Por eso esta palabra es para mí, no es para usted. Porque nosotros tenemos que vivir en humildad. Ese es un requisito indispensable para que Dios, cada vez que vaya a hacer algo, está mi siervo humilde, sencillo. Así que si Dios lo bendice, Dios le da algo, le da sabiduría, le da entendimiento, le da de todo. Entonces no se vuelva jactancioso, no se vuelva hablador, ni exigente. Sino, Señor, gracias. Si te da carro nuevo, Señor, gracias. Si te da moto nueva, Señor, gracias. Nunca subiré por ese cerro porque ya tengo carro nuevo, moto. No, dése la vuelta y venga aquí. Aquí. Para que Dios lo bendiga. Pongámonos en pie. Gloria al Señor. Padre, gracias.